Buenos días, niños y niñas. Nuevamente, después de haber tenido unas cortas vacaciones, vamos a retornar para desarrollar nuestras actividades, ¿no? Esta semana vamos a desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje, ya el número 6, ya donde titula Las lluvias intensas y los problemas que ocasionan. Y nuestra actividad del día de hoy es que explicamos cómo se produce las lluvias, por ejemplo, en nuestra región, ¿no? Y esta actividad lo vamos a desarrollar en el área de ciencia y tecnología, que vamos a empezar con la semana número 1. Ya. Ahora, ¿qué criterios lo vamos a evaluar en esta actividad? Vamos a explicar de que cómo se produce la lluvia a partir de tus observaciones y registros del experimento realizado y de los textos leídos. Bien, el día de hoy vamos a realizar un experimento donde ustedes van a experimentar cómo se producen las lluvias. ¿Ya? Bien, antes de esto ustedes van a conversar y se van a preguntar de que cómo se produce la lluvia. Vamos a responder a esta pregunta. Por ejemplo, dicen, ¿no? La lluvia sucede porque en las nubes se juntan muchas gotas de agua que luego caen. O la lluvia se produce porque el calor del sol evapora el agua de los mares y los ríos. O la lluvia ocurre porque el agua se enfría mucho. Ya. A ver, a través de esta pregunta, acá hay una de las alternativas. Lo correcto es que la lluvia se produce porque el calor del sol evapora el agua de los mares y los ríos. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Cuando mamá se pone a cocinar, hacen hervir el agua, ¿no? Entonces, al momento que va hirviendo y va evaporándose, según que va hirviendo, va evaporándose. ¿A dónde se va ese vapor? Se va hacia arriba, ¿no? Igualito es con el agua, cuando ya empieza a calentarse con el sol, entonces evapora. Ustedes no sé si se han dado cuenta que va como el humo que sube hacia arriba, o sea que ese es el vapor, ¿ya? Entonces vamos a decir que la lluvia, ¿cómo se produce la lluvia? ¿No? Se produce porque el calor del sol evapora el agua de los mares y los ríos. Ya, ahora van a realizar el siguiente experimento con ayuda de un familiar. Ustedes lo van a hacer en sus casitas, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengan una idea del porqué de la lluvia, ¿no? Y cómo se produce la lluvia. Y para esto, los materiales que ustedes van a necesitar es eh, dice, ¿qué necesito? ¿No? Agua, un recipiente transparente con tapa y una silla. Acá está, como este recipiente que sea, ¿no? Transparente y con tapa. Puede ser un tazoncito de plástico y esto ustedes lo van a llevar al sol, ¿no? Lo van a poner sobre una silla, puede ser sobre una mesa o en un lugar adecuado donde llega el sol, ¿ya? Luego, ¿qué haré? Dice, ¿no? Después de tener estos materiales, ¿qué haré? Van a colocar un poco de agua en el recipiente, así como ven hasta la mitad, ¿no? Que, que has elegido. Tápalo y ponlo sobre la silla en el patio de tu casa o tu ventana donde reciba la luz y el calor del sol. El recipiente con agua debe estar allí por 3 horas si es un día soleado, ¿ya? De lo contrario necesitarás más tiempo. Entonces, ahora que estamos en verano, está haciendo bastante calor, es bueno que ustedes aprovechen de hacer este experimento para saber de cómo se produce la lluvia. Luego, van a observar, después de haber colocado, ¿no?, el agua sobre la silla, todos van a observar y luego van a registrar lo que sucede utilizando el cuadro. Por ejemplo, ustedes lo ponen el frasco sobre la silla y cuando está soleado, ¿no?, con agua,
después de una hora van a observar qué es lo que va pasando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Después de 2 horas, ¿qué está pasando? En 3 horas, ¿qué estará pasando? Ya. Entonces, se van a dar la respuesta a partir de lo que has registrado. Luego van a pensar y responder a las preguntas de la tabla que les pongo a continuación. Aquí, por ejemplo, ¿no? Donde dice preguntas y respuestas. Por ejemplo, dice, ¿por qué el agua del recipiente cambió? Se van a dar cuenta que va a sufrir un cambio. ¿Por qué habrá cambiado, no? Porque los rayos del sol calentaron el agua, porque no se dan cuenta ustedes cuando ponen una botella con agua empieza a sudar adentro, ¿no? Entonces eso ya es porque ya pues el sol está calentando el agua, ¿ya? ¿Y cómo se convirtió en gotas de agua, no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque por acción del calor se evaporó, ¿no? Cuando empezó a hacer calor empezó a evaporarse. Por eso es lo que se convirtió en gotas de agua. Y luego ustedes van a explicar cómo se producen las lluvias, ¿no? Porque las lluvias se producen porque el calor del sol evaporó el agua. ¿De dónde? De los mares, de los ríos, de las lagunas, ¿no? Donde están depositados. Cuando hace calor, empieza a calentar, entonces el vapor del agua va subiendo hacia arriba, hacia la atmósfera. Ya ustedes a través de este cuadro van a hacer su experimento, a través de esta pregunta. Ya. Ahora ustedes luego van a leer el siguiente texto. ¿Para qué? Para que conozcan de que cómo se produce la lluvia, ¿ya? ¿Cómo se produce la lluvia? En primer lugar, por ejemplo, esto es supongamos que es una laguna o está depositado, ¿no? El agua. Entonces, los rayos del sol, acá como ven ustedes, los rayos del sol están calentando a los ríos, a los mares o a los lagos, ¿no? Y luego este calentamiento cuando se realiza empieza a subir como humo hacia arriba, que se llama la atmósfera, como un vapor de agua. Y a este proceso que se realiza se llama evaporación. Evaporación porque se está subiendo hacia arriba, se está desapareciendo hacia arriba, no lo vemos. Pero sí, a esto se le llama evaporación. Y luego, ¿qué va a pasar? Ya. Luego, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, el vapor de agua que ha subido hacia arriba, hacia la atmósfera, sube, ¿no? Al enfriarse, al enfriarse se convierte en gotitas. Acá está. Esto es ah, el agua que ha subido, ¿no? Que el vapor que ha subido. Y ahora, luego, ¿qué hace? Empieza a juntarse como nubes, son las nubes que ustedes observan, y se convierte en gotitas, ya en gotas de agua que forman las nubes. Ustedes que ven eso hacia arriba en la atmósfera serían nubes. Entonces, ¿qué pasa? Al enfriarse empieza ya pues a formar gotas de agua y con tanto peso que tiene empieza a caerse. ¿Ya? Y a este proceso se le llama condensación. ¿Ya? Se van a dar cuenta ustedes cuando ya ven la nube, ¿no? A veces así en forma arbitraria vemos y decimos, mira, tanta lluvia, va a llover bastante. Eso porque ya se había acumulado, ¿no? Se ha formado todito lo que se ha evaporado esta nube, entonces ya está cargándose, está mucho peso y al final se empieza a enfriar y luego cae. A eso se le llama condensación, cuando ya empieza a caer. Y luego, ya, cuando ya está, o sea que a las nubes se le llama la condensación y cuando ya se enfría, empieza a caerse, a esto ya se, se les llama la precipitación. Por ejemplo, la atmósfera está arriba, ¿no es cierto? Entonces las nubes al cargarse estas gotitas, ¿no? Y al volverse muy pesadas que están, caen pues desde, ¿no? hacia la tierra como unas gotas de lluvias torrenciales, hasta incluso con rayos. Entonces a esto ya lo que va cayendo
se le llama precipitación. Ya se está precipitando, se está cayendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento están corriendo y se caen y van hacia abajo, entonces me precipité o me caí, ¿no? Entonces a eso se le llama precipitación. Entonces, de nuevo va cayendo a los ríos, a los lagos y luego cuando empieza a solear, luego empieza ya a evaporarse, se sube hacia la atmósfera así, da un giro así, va girando, ¿no? El vapor sube hacia la atmósfera, se condensa ahí, se forman las nubes y luego al enfriarse va cayendo de nuevo, entonces se llama precipitación. Entonces a eso es así es como se produce la lluvia. Luego ustedes, después de haber visto al hacer un pequeño experimento, ustedes van a leer las tarjetas que a continuación les presento aquí, ya en esta imagen, ya. Por ejemplo, acá están los procesos de la lluvia. En primer momento, ¿qué pasa acá? ¿No? Empieza a evaporarse por el calentamiento con el sol, porque el sol está calentando y luego se forma la condensación. Acá que están las nubes y estas nubes, una vez que está formado, se empieza a poner más pesado y luego empieza al momento de enfriarse ya van cayendo las gotitas de agua y entonces sí empieza a precipitarse. A eso se le llama precipitación. Entonces, estos son los procesos de cómo se produce la lluvia. Ya en primer momento es la evaporación, luego es la condensación y luego y por último es la precipitación. O sea, va girando nada más. Así se produce la lluvia, niños. Ya eso es un experimento que ustedes van a hacer. Por ejemplo, cuando ustedes lo hacen el experimento con un frasco, entonces lo que se ha evaporado es hacia la tapa. Y cuando ustedes abren esa tapa, también va a empezar, o sea, en la condensación, que es la tapa, abren y se va a empezar a precipitar las gotitas. Igual cuando hacen hervir el agua, por ejemplo, van a pedir a sus mamitas que haga hervir agua, una ollita de agua, lo tapa, entonces cuando ya va hirviendo empieza a subir el vapor de agua y cuando ustedes destapan empieza a caer las gotitas, a eso se llama ya pues, la precipitación, similar, ¿no? A eso. Aquí es en forma natural que es de lo que nosotros vemos, de que cómo se produce la lluvia, en el otro ya es un experimento parecido que lo van a hacer, niños. Y esto es nuestra actividad del día de hoy. Es un pequeño experimento que van a hacer y mañana también igual continuamos con el área de ciencia y tecnología. Y luego se van a evaluar pues los aprendizajes de esta manera, ¿no? Expliqué cómo se produce la lluvia a partir de mis observaciones y registros del experimento realizado y de los textos leídos. Ya a continuación también vamos a leer los textos. Bien, niños, esta es nuestra actividad del día de hoy y hasta mañana.